6 décadas resumidas en unos pocos párrafos. Así de efímera es la vida. Por eso merece que la aprovechemos y la disfrutemos, dejando huellas y no cicatrices. Nací en el distrito josefino de Zapote, en esta tierra bendita que llamo Costa Rica. Una mañana fresca de aquel lejano 15 de mayo de 1962. El mundo, con todos sus misterios y promesas, y mi país, con sus paisajes verdes y su gente cálida, se abrían ante mis ojos. Al principio, claro, era pura inocencia, ajeno a las mareas de la historia, pero los recuerdos, esos retazos de vida que se aferran al alma, sí que se quedaron guardados. Algunos incluso hoy vuelven con la nitidez de una vieja fotografía amarillenta por el tiempo, mirando hacia atrás con un suspiro de nostalgia y una sonrisa que me ilumina el alma. Así es como atesoro esos años. Mis primeros años entre ceniza y juegos en Zapote, 1962 a 1968. Era apenas un chiquillo en Zapote cuando, más allá de los límites de mi casa, el mundo parecía enredado en una trama de miedo llamada Guerra Fría. Yo gateaba, descubriendo el suelo de la casa, mientras, sin que mi mente infantil lo procesara, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, visitaba nuestra pequeña Costa Rica en marzo de 1963. ¿Qué revuelo debió causar su llegada? Recuerdo, aunque quizás sea una memoria prestada de las historias de los mayores, que gran parte del Valle Central se veía sumida en una especie de penumbra gris, cubierta por las nubes de ceniza que escupía, incansable, el volcán Irazú. Me han contado que hasta el mismo presidente Kennedy tuvo que usar una sombrilla para protegerse de esa lluvia de polvo volcánico durante su visita, una imagen insólita que pinta a la perfección aquellos días. Meses después, una noticia sombría sacudió el aire: su asesinato en noviembre de 1963. El impacto, aunque lejano, se sintió en la gravedad de las conversaciones, en el silencio repentino de la radio. En mi pequeña burbuja costarricense, la vida seguía su ritmo. Con solo 4 años, en 1966, la intensidad de la elección presidencial se coló en mis juegos. Esa lucha reñida entre José Joaquín Trejos Fernández y Daniel Oduber Quirós se comentaba en cada esquina, pero especialmente en las calles principales de Zapote. Recuerdo la algarabía, las banderas que batallaban ondeando al viento, las azul, amarillo y blanco de Unificación Nacional frente a las verde y blanco de Liberación Nacional, compitiendo por cada voto, por cada corazón. Al final, Trejos Fernández ganó por apenas 4,000 votos, un suspiro que definió el rumbo del país en ese momento. Pero para mí, la vida real estaba en el patio y la vecindad, rodeado de risas. Éramos una marea de hermanos, primos y amigos, fruto de esa explosión de vida de finales de los 50 y principios de los 60. Siempre había alguien con quien inventar una travesura, con quien correr hasta el cansancio, con quien compartir un secreto o una golosina. Éramos inmensamente ricos en compañía y felicidad, aunque nuestras posesiones fueran pocas. No conocíamos el consumo desmedido de hoy. Nuestro mundo era la calle, el parque, la imaginación desbordada y los seres queridos. Y en esos años, las mañanas a menudo me encontraban acompañando a mi mamá, María Elena Bonilla, en sus recorridos. Nos íbamos por entre cafetales que perfumaban el aire, por caminos de tierra que se pegaban a los zapatos, visitando a la gente buena de Cachí, Orosí y Ujarrás. Mi cabello rubio, quizás un destello curioso en aquellos paisajes, hacía que la gente, con una sonrisa y mucho cariño, me llamara el Polaquito. Era un apodo entrañable que aún hoy me conecta con esas raíces. Y era cierto, en esos viajes nos encontrábamos con los últimos vestigios de una comunidad valiente. Los judíos que llegaron de Polonia en la década de los 30, quienes con gran esfuerzo trajeron consigo el sistema de venta a crédito, casa por casa. Se les conocía simplemente como los polacos, y su ingenio y perseverancia fueron clonados por muchos costarricenses. Una tradición de trabajo duro que persiste hasta el día de hoy. Éramos un país en plena transformación, una sociedad que, en solo 2 décadas, vio cómo la pobreza se reducía a la mitad y cómo surgía, pujante, una clase media vigorosa.
Mi familia, gracias al esfuerzo inmenso de mi recordada y amada madre, tuvo la dicha de formar parte de ese ascenso social. Luego, en 1968, el corazón se encogió con la noticia de la erupción del volcán Arenal. Aunque todavía no iba a la escuela, el evento me llegó a través de las conversaciones alarmadas. Murieron decenas de compatriotas y hubo una fotografía que se clavó en la memoria colectiva. La de dos hermanitos que murieron abrazados, tendidos en el suelo. Esa imagen se me quedó grabada, incluso siendo tan pequeño, como un recordatorio brutal de la fuerza implacable de la naturaleza y de la fragilidad de la vida que habitamos. La escuela, aventuras y los primeros viajes solos, 1969 a 1974. En 1969 llegó un hito. Entré a la escuela. Recuerdo el primer día, la mano de mi mamá guiándome hacia la escuela Napoleón Quesada en Zapote, una mezcla de expectativa y un nudo en la garganta. Después de ese primer día, el camino se hizo solitario, pero no por soledad, sino por la independencia que nos regalaba aquella época. Íbamos caminando con mis hermanos o amigos del barrio. Las calles eran nuestro reino, y los juegos después de clases se extendían hasta que la luz del sol se despedía. La felicidad de esos años escolares, la libertad que sentíamos, me emociona profundamente al recordarla. Desde los 8 años me tocó asumir una pequeña gran responsabilidad. Ir a dejarle el almuerzo a mi mamá a la tienda que, con valentía y determinación, abrió en el centro de la capital. Con solo 8 años, solo en un bus. Pero ya sabía leer lo suficiente para encontrar mi ruta y manejarme por mi cuenta. Subirme a esas viejas cazadoras y aventurarme al bullicio del centro de San José era una odisea personal, un rito de paso. Y en medio de todo eso, llegó la fiebre del Mundial de Fútbol de México 70. Vino acompañada de un álbum que mi hermano Walter y yo decidimos completar, un reto compartido. La ilusión de llenar cada espacio, de encontrar las figuritas esquivas. Y aquí viene el recuerdo que me dibuja una sonrisa. Cuando me tocaba llevarle el almuerzo a mi mamá, caminaba desde San José hasta mi casa en Zapote, todo para ahorrarme los 20 céntimos del bus. Con ese tesoro ahorrado comprábamos postales, con la esperanza ardiente de que por fin nos saliera Pelé, el gran astro brasileño. Nunca nos salió, qué frustración la nuestra, pero el esfuerzo de caminar en soledad, la emoción de abrir cada sobre, eso no se me olvida jamás. Mientras vivía estas pequeñas grandes cosas, el mundo seguía girando, con guerras lejanas que llegaban a mis oídos, sin que mi mente infantil pudiera abrazar su horror. El 28 de marzo de 1972 llegó un cambio de rumbo con tristeza, pero también con la emoción de lo nuevo. Nos trasladamos a nuestra propia casa en San Francisco de Dos Ríos. Dejaba atrás Zapote y a algunos amigos, pero el destino me presentó a nuevos compañeros que se convertirían en hermanos de vida. Amigos que aún hoy, con el paso de los años, mantienen esa conexión profunda donde una alegría o una tristeza individual resuena en el alma de todos. También conocí grandes amigos en la Escuela República Dominicana, en tiempos donde jugábamos hasta tarde. Saciábamos la sed en las mangueras de los vecinos, muchas veces sin pedir permiso y, especialmente, nos tocó explorar un reino secreto. La finca La Pacífica, a poco más de 200 metros de nuestra nueva casa. Furtivamente nos metíamos, con el corazón latiendo de emoción y un poco de miedo, para recoger cases, jocotes, manzana de rosa, manzana de agua, guavas y otras frutas que se convertía en toda una aventura. Las acumulábamos, un tesoro colectivo, para luego intentar repartir de forma ordenada, hasta que alguien gritaba, «¡El que coge, coge!» Y todos nos abalanzábamos sobre el botín, desatando una algarabía de risas y empujones. No solo nos alegraba el estómago, sino que nos enseñó a estar siempre atentos, a no dormirnos en los laureles. Esa época escolar fue la edad de oro de los juegos. Los trompos que zumbaban en el suelo, los papalotes que pintaban el cielo, las bolinchas, canicas, que rodaban en el polvo, el salve el tarro, las mejengas, partidos de fútbol,
interminables y todos esos juegos de temporada que llenaban nuestra vida de felicidad simple. Socializábamos de forma natural, aprendimos la resiliencia al caer y levantarnos, a compartir lo poco que teníamos, a apoyarnos en las travesuras y en los pequeños problemas. Fueron lecciones de vida que nos moldearon, enseñándonos a crecer como personas de bien. En 1973, una experiencia inesperada me puso bajo los focos, literalmente. Tuve la oportunidad de ser escogido en la escuela para participar en un programa televisivo llamado Los Goles del Saber, donde equipos de estudiantes defendíamos los colores de cada escuela con conocimiento. Me pusieron de portero y tuve la suerte o la astucia de contestar correctamente las dos preguntas que me llegaron. ¿A cuál país pertenece la isla de Pascua? ¿Y primer país de Centroamérica en exportar banano? Para ser franco, la primera la resolví por las pistas que dio el conductor y la segunda por pura exclusión. Por alguna razón le caí bien al conductor, un señor Artavia, y a uno de los camarógrafos, y me pusieron el apodo El Alemancito. En aquellos tiempos, con pocas opciones en televisión, el programa lo veía una buena cantidad de costarricenses, incluyendo a mi querida abuelita Rosalía, de lo cual me enteré muchos años después de su fallecimiento, conmovido. Fueron mis 15 minutos de fama, pues mientras caminaba por San José, varias personas me saludaban con ese apodo. Hola, Alemancito. Una anécdota que me sigue pareciendo graciosa. Un año después terminé la primaria. La tristeza de que nuestro grupo de compañeros se separaría era palpable, pues no había colegio en San Francisco de Dos Ríos. En mi caso, me tocó asistir al Liceo Dr. José María Castro Madrid, en Barrio Córdoba, en unas instalaciones que antes habían funcionado como un reformatorio para jóvenes. Un cambio de escenario que marcaba el fin de una etapa. La adolescencia en el colegio. Amigos, solidaridad y un mundo convulso. 1975 a 1980. Llegó la adolescencia con toda su efervescencia y sus preguntas. En el colegio, las ganas de entender más, de ser parte de algo, crecieron. En Costa Rica, los 70 eran años de un crecimiento desigual, de debates políticos intensos, de una efervescencia cultural que yo empezaba a sentir con la música que sonaba en las radios, con las primeras salidas con amigos. Mientras yo descubría la rebeldía juvenil, en el resto del mundo caían dictaduras, surgían nuevos líderes. Pero fue la revolución sandinista en Nicaragua, tan cerca, la que tuvo un impacto más fuerte en Costa Rica y en mi propia percepción de la región. Se sentía la tensión en el aire, la llegada de refugiados, la cercanía de un conflicto que parecía a punto de desbordarse. Ya no era un niño ajeno a todo. Empezaba a tener opiniones, a preocuparme por lo que pasaba en mi país y en los vecinos. La crisis del petróleo, la inflación, eran realidades tangibles que se sentían en el bolsillo de mis papás y que yo empezaba a comprender como problemas reales que afectaban mi presente y mi futuro. En mis años de colegio tuve la fortuna de conocer a grandes amigos, de esos que se quedan contigo para siempre. Las enseñanzas allí no fueron solo académicas. Aprendí a ser más solidario, a comprender las tremendas dificultades por las que atravesaban las familias de algunos de mis compañeros. Esa solidaridad la ponía en práctica de forma natural, invitando a algunos a mi casa, compartiendo lo que teníamos, pero especialmente apoyándolos académicamente para que pudieran salir adelante. Siempre lo hice de manera desinteresada, movido por esa conexión profunda que se forja en la adolescencia. La madurez temprana, crisis, universidad y los primeros pasos profesionales. 1981 a 1989. Ingresé a la Universidad de Costa Rica en 1980. Recuerdo que inicialmente pensé en estudiar Derecho, quizás por la idea de la justicia o el debate, pero al final me decidí por informática. No quería perder tiempo. Mi meta era graduarme lo más pronto posible. Un deseo profundo de darle ese gusto a mi querida madre. Sería el primer Bonilla en obtener un título universitario. Y más que un falso orgullo, me empujaba la convicción de que mi logro pudiera convertirse en inspiración para muchos familiares más jóvenes, para que también buscaran una carrera universitaria, facilitando así la salida del círculo de la pobreza para algunos de ellos, como en realidad sucedió.
En 1981 nos tocó vivir una de las épocas económicas más duras que recuerdo en el país en varias décadas. La economía se desplomó de forma dramática. La escasez de casi todo era la norma, lo que provocaba largas filas para adquirir bienes básicos en los estancos del Consejo Nacional de Producción. Una crisis generada por acciones y falta de decisiones de gobiernos anteriores, pero que se exacerbó dolorosamente durante el mandato del presidente Rodrigo Carazo. Sentir esa estrechez, ver las filas, fue un recordatorio crudo de la fragilidad económica. Ingresé a laborar a la Universidad de Costa Rica en septiembre de 1983, donde nuevamente la vida me regaló grandes amigos y compañeros, esta vez de mi vida adulta joven. Después de pasar por diferentes niveles en el Centro de Informática, me trasladé en enero de 1985 como analista segundo a la Vicerrectoría de Investigación. Contrario al Centro de Informática, ahí estuve rodeado en un 90% por damas, que se convirtieron en mis nuevas compañeras y maestras en muchos aspectos. Paralelo a esto, terminé y me gradué de la licenciatura en Ciencias de la Computación e Informática, cumpliendo aquella promesa interna de hacerlo rápido. En 1988, me trasladé al sistema de bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, una petición expresa de su director que debí consultar con mi jefe en ese momento, pero que el vicerrector Gabriel Macaya, con su visión, me permitió. Ahí tuve a cargo la gestión de todo el tema informático, un reto enorme que enfrentábamos mi asistente y yo. Sin embargo, el desafío me dio espacio para desarrollar ciertos sistemas internos innovadores y adentrarme en el desarrollo de soluciones para microcomputadoras. Un conocimiento que tendría un impacto determinante más adelante en mi vida. Entré a la adultez con la década de los 80 pisándome los talones. Aún recuerdo esa mezcla de expectativa y las ganas de comerme el mundo. Costa Rica buscaba su camino en medio de una Centroamérica convulsa por las guerras civiles. Mientras yo empezaba mi vida laboral y universitaria, el país se convertía en un actor clave en la búsqueda de la paz regional. La figura de Óscar Arias y su plan de paz empezaban a resonar con fuerza en cada noticiero, en cada conversación. Mientras tanto, la tecnología que yo estudiaba empezaba a asomar la cabeza con fuerza. Las computadoras personales, los primeros teléfonos móviles que parecían sacados de películas de ciencia ficción. El SIDA apareció como una sombra global, generando miedo e incertidumbre en un mundo que parecía cambiar a un ritmo vertiginoso. Yo estaba forjando mi propio camino, viviendo mis primeras grandes experiencias de vida, con la banda sonora de los 80 de fondo y la preocupación latente por lo que pasaba en las fronteras. Ver cómo se le otorgaba el Premio Nobel de la Paz a Óscar Arias en 1987 fue un momento de profundo orgullo y emoción. Sentí que mi pequeño país, a pesar de las dificultades y las tensiones, podía ser un faro de esperanza para el mundo. Estos fueron años de consolidación, de construir mi propia vida, de empezar a vislumbrar un futuro. Costa Rica seguía adelante, con sus retos económicos y sociales, pero manteniendo esa vocación de paz que nos define. La caída del muro de Berlín en 1989 fue un evento global que vimos atónitos a través de la televisión, un símbolo del fin de una era y la apertura de nuevas posibilidades que antes parecían imposibles. El mundo se hacía más interconectado. La globalización dejaba de ser una palabra para convertirse en una realidad tangible que empezábamos a sentir. Internet, esa red que hoy parece indispensable, empezaba a gestarse, prometiendo cambiar la forma en que nos comunicábamos y accedíamos a la información para siempre. Costa Rica se estabiliza y la aventura de emprender, 1990 a 1999. Inicia la década de los 90 y Costa Rica se lanza a una transformación profunda. De una economía cerrada y que exportaba principalmente postres, café, banano y cacao, pasamos a ser una economía más abierta y diversificada, exportando cientos de productos. En 1990 di un giro en mi camino. Me pasé a la parte docente y casi al mismo tiempo inicié mi propia empresa, Deinsa. Compaginaba esto con los estudios de la maestría en Administración de Empresas.
buscando herramientas para afrontar mejor el reto de gestionar adecuadamente ese incipiente emprendimiento. Fueron años de muchísimo trabajo, de esfuerzo incansable y no siempre de un beneficio económico proporcional. Fueron años que me enseñaron, a veces a golpes, todo lo que no hay que hacer, pues en realidad lo hice. Aprendí lecciones valiosísimas sobre los errores. Un punto de inflexión clave que sentí en mi propio campo fue la instalación de la planta de Intel en 1997. Un antes y un después para la industria tecnológica en el país y que nos puso en el mapa global de otra manera. Al final de esa década, con la claridad que dan las experiencias y los tropiezos, entendí que estaba en el mercado equivocado y cambié de rumbo. Esto generó, paradójicamente, menos trabajo arduo, pero un mayor beneficio económico, una lección sobre la importancia de la estrategia. Ya a mediados de los 90, la docencia se convirtió en una actividad parcial. Aunque hubiese sido una vida más sencilla, más predecible, la vida académica, mi reto personal era emprender, competir en el mercado real y prosperar con base en el esfuerzo, la inteligencia y, sobre todo, rodearme de personas muy valiosas, verdaderos pilares. El cambio de milenio, desafíos globales y la reflexión del presente, 2000 hoy. El cambio de milenio se presentó como un gran reto, lleno de grandes oportunidades. Era el momento de hacer las cosas bien en Deinsa, de buscar nuevos mercados, de aventurarnos en otros países. Llegaron muchas alegrías con los logros, pero también golpes y aprendizajes difíciles. Los informáticos siempre anhelamos más cambios de siglo, como si cada uno trajera una ola de innovación e ingresos. Pero solo hubo uno en nuestra era, y lo vivimos intensamente. El ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 fue un shock tremendo para todos. Un evento que marcó un antes y un después en la historia reciente y que me hizo sentir, con una crudeza inesperada, la vulnerabilidad del mundo, incluso desde mi pequeña esquina en Costa Rica. Fue un recordatorio de que, a pesar de la distancia geográfica, éramos parte de un mundo complejo, interconectado y a veces peligroso. Los años han seguido pasando, tejiendo nuevas capas en este tapiz de vida. Han traído consigo avances tecnológicos asombrosos que hacen que las viejas ventas, casa por casa, parezcan de otro siglo, cambios sociales profundos que nos obligan a adaptarnos y nuevos desafíos para Costa Rica y el mundo. He visto a mi país debatir apasionadamente sobre su futuro, enfrentar crisis económicas globales que nos afectan a todos, celebrar logros deportivos que nos unen en un solo grito y lamentar pérdidas que nos duelen como comunidad. He sido testigo de la explosión de las redes sociales, de la inmediatez de la información y también de la desinformación, del creciente y urgente debate sobre el medio ambiente y el cambio climático. Ahora, con más años a cuestas, veo los acontecimientos con otra perspectiva, con la serenidad que dan las décadas vividas, pero también con la preocupación sincera por el futuro que les dejo a las nuevas generaciones. El año 2020 tomó a la humanidad desprevenida con la pandemia del COVID-19, un evento global que transformó la sociedad en general y, en mi caso particular, la dinámica de la empresa. Fue un remesón que, sin embargo, abrió nuevas oportunidades. Trajo el teletrabajo para aumentar la productividad, aunque ello implicó un cierto alejamiento en nuestro roce humano diario. Pero, a cambio, permitió a muchas personas estar más cerca de sus familias, un valor incalculable que a veces olvidamos en la prisa del día a día. Lo mejor, sigo creyendo, está por venir. Recuerdo cada etapa de este viaje, desde el polaquito, que recorría los cafetales de Orosi, pasando por el niño que caminaba desde San José hasta Zapote para ahorrar los 20 céntimos y comprar postales, hasta el hombre que soy hoy. Cada noticia que me impactó, cada logro de mi país que me llenó de orgullo, cada evento global que me hizo detenerme y reflexionar. Es un recuento lleno de matices, de momentos de luz y sombra, de la nostalgia dulce de una infancia feliz en Zapote y San Francisco de Dos Ríos, rodeado de primos y amigos, de la memoria viva de mi madre y sus incansables recorridos, de la inocencia perdida y la experiencia ganada a lo largo del camino.
Un tapiz complejo, tejido con los hilos de mi propia vida, y la historia vibrante que me ha tocado vivir, naciendo en esta pequeña llamada Costa Rica, en aquel ya lejano 15 de mayo de 1962. Hoy, 14 de mayo del 2025, le digo adiós a mis 62 años y le doy la bienvenida a mis 63, con las mismas esperanzas, las mismas ilusiones y las mismas ganas de aprender que tenía a los 18 años. La diferencia, claro, son las marcas de la vida que se ven reflejadas en nuestra piel, las arrugas que cuentan historias, pero sobre todo la sabiduría, esa invaluable cosecha producto de los golpes y las alegrías que la vida, generosa y a veces dura, me ha regalado. Muchas gracias a todos los que han sido parte de este camino.